crees que la vida nos pone límites o somos nosotros los que nos los ponemos? Nos pone obligaciones. ¿No? ¿Y qué haces cuando te encuentras con una? Con un muro, por ejemplo. Sí. Antes lo reventaba. A cabezazos. Da igual, abajo. Ahora, análisis, caminos, opciones. Que no estamos para rompernos la cabeza con un muro ahora. Antes no dolía tanto, ahora duele más. Estoy contigo. Yo creo que hay que aprender. La vida y madurar van de redireccionar, ¿no? O sea, cuando tal, Eso es. redirección. Lo que hace falta es energía, ¿vale? Y la energía cuando más necesitamos es al arrancar la mañana, ¿eh? Cuando nos enchufamos a la vida todos los días ahí, Buah, le tenemos que meter... sintonizamos con la vida. Le tenemos que meter ahí la buena carga. Buenos días. Good morning, América. ¿Y 2 qué? tostas y un smoothie hoy. Ojalá, toma. Así, ¿qué pasa? Sin límites. Una danesa, otra de Hawái y el smoothie del De mango y de plátano. mango. Frutos rojos y chía. Ahí. Energía para todo el día. Ahí está, Frutos sin rojos y límites, chía. para que no tengas límites. Ahí va, ¿eh? J a fuego. Muy bien. También hay que disfrutar un poquito, ¿eh? De la energía. Quiere decir que con esto vamos a disfrutar un montón. Sí, hay que dirigirla. Hay que dirigirla, si no, se pierde. ¿Tú crees en los límites? Bueno, mientras te lo piensas, vamos a hablar de los límites de la fruta, porque hoy vamos a hablar de eso en el programa de hoy. ¿Hay un límite de la cantidad de fruta diaria recomendada, sí o no? Yo lo que voy a decir es que tengáis ganas de desayunar, que es súper importante, porque muchos se levantan y piensan en el cortado de descafeinado. Esta gente, ¿no? Y Esta se quieren ir a la gente. cama. O de un Exacto. café con limón y mierdas de esas. 2 tostas y un smoothie. Energía a tope. Pero no es para que te comas todo, ¿no? ¿O sí? No, es para diferentes días, tú. Ah, vale, no sé, lo Tampoco estás diciendo vale- de como todo junto. Tampoco vale que no entres en el ascensor, ¿sabes? O sea que... Bueno, si te pasas, ¿no? El Es un ascensor límite. no hay que coger. Es importante. Gracias por el consejo. Es Ander. importante tener y no coger. Vale. Venga. Mira, una alternativa muy interesante al desayuno es el brunch. Y últimamente no hacen más que abrir locales de brunch súper interesantes que hacen propuestas tan deliciosas como las que vamos a ver hoy en Roque Coffee, en Donosti. Kaixo Bicote. Hola, yo soy Diego y es mi compañera Cari y bienvenidos a Roque, una cafetería de especialidad ubicada en el barrio de Gros, en la ciudad de San Sebastián. El día de hoy nos van a acompañar a hacer un delicioso bowl de salmón como parte de nuestra oferta de brunch y ya veréis qué ricos. Ahora nos vemos. Esta gente va a tope. Nuestros delantales se ven, ¿eh? Se ven por ahí, ¿eh? Mira, como este programa está dedicado a no tener límites, a que no nos ponga límites la vida, pues queríamos invitar y estamos encantados de charlar hoy en la sección en primera persona con Higinio Rivero, que es deportista paraolímpico. A él tampoco le supuso un límite un accidente que tuvo. Kaixo. Hola pareja, soy Higinio Rivero, deportista paralímpico y hoy desde Bilbao, aquí en el Centro Deportivo de Men for Sport, os voy a contar en la sección de primera persona cómo darle la vuelta a la tortilla después de que sufrí un accidente escalando hace ya unos 12 años. Y vamos a ver cómo ha ido cambiando la vida después de este incidente y de tener que vivir con una discapacidad. Ahora os lo cuento. Menudos bracitos, ¿eh? Para dar la Es vuelta a la deportista. tortilla. Es deportista. Es un hombre deportista. Osondo. Pues luego conoceremos más de la historia de Higinio en esta sección que tanto os gusta en primera persona. Bueno, tosta danesa, la primera tosta, ¿vale? Lo que vamos a hacer es... viene a ser como un revuelto de salmón, ¿vale? Pero entre la tosta y el revuelto lo que vamos a hacer es una holandesa diferente. Vamos a hacer una holandesa con cítrico y una gotita de nata, que hace que sea más cremosa, ¿vale? Las tostas, en este caso, para marcarlas en la plancha, vamos a utilizar esa mantequilla que estamos derritiendo, ¿vale? En la otra utilizaremos aceite y cosas diferentes. Entonces, vamos a poner la mantequilla a derretir. Ahí. ¿Tú ya sabías que la salsa holandesa no es de Holanda? ¿Qué era de Francia? ¿Sí? Ah, Fue Carême en el siglo Carême. XIX. caray. Jo, ¿qué programa me vas a dar hoy? O sea, Dios, yo te digo Dios que mío. febrero... Te digo Esto que se febrero es mi avisa, mes. esto se avisa, de pero verdad. Es que febrero es maravilloso. Febrero es maravilloso. Todavía nos queda tiempo, ¿eh? ¿Tú ya sabes por qué febrero tiene unos años es bisiesto y otros no? Por la luna. ¿Por qué? Pues eso. ¿Es por la luna o no? No. No, vale. Como todo es por la luna y por el sol en la Tierra... ¿No sabes? No. O sí sabes. A ver, esto es la hostia, porque... O sea... Porque a cada veces- 4 años uno es bisiesto, porque que hay yo un mi día amigo- más. Que yo, mi amigo Borja, o sea...
es de ese día que no está. Ya, ¿y qué Cumple hace, que- el 28 o el 1 de marzo? No, cumple cada 4. Ah, vale, o sea que solo tiene 10 años. Sí. Vale. Escucha, ¿pero esos años tiene el año los mismos días? ¿Qué dices? 365. 366. Pues me acabo de enterar, tío. ¿Que te acabas de enterar de qué? ¿No son siempre 365? Menos en bisiesto, que es 366. Ah, no sabía. No. Oye, mira, qué ¿Sabes bien. por qué? Hoy no cobro, si queréis. Pero ¿sabes por qué? ¿Qué? Que te lo digo en serio. Venga. Porque los años no duran, o sea, no son, o sea, los minutos de cada día no son exactamente los que son. Hay un poquito más, entonces se corrige con un año más, con un día más. Al final de cada 4 años. Se regula el mundo. Se recalcula otra vez. Se le da un... y se pone ahí. Bueno, más o menos, sí. No sé. ¿Tú sabías que había 300... Que es así. Gary, ¿tú sabías que había años con 366 días? Es mentira. A ver, Es mentira, tú. Tan ganas, ¿sabías? Ander, ¿Ves? Este es de los pero míos. así eres porque Y le está Borja dando pena y que te Borja lee sientes un así. montón, o sea que... Venga. Pero, Ander, ¿no sabías que había años bisiestos, de verdad? No, pero si tengo un amigo que es bisiesto y no me ha dicho que es su Pero año. nunca te... No, estás haciéndote el tonto. Que te juro que no. Que te juro que no. Pero Y no mira sa- que hago calendario laboral todos los años. Te estás haciendo el tonto. Oye, ¿Cómo no vas a saber que existen los años bisiestos? que sí, pero que no que tenían 366 días. Entonces, ¿qué te pensás que era un año bisiesto? Pues no lo he pensado. Ese es otro tema. No lo he pensado. Pero ese igual va a ser tu Me problema. ha importado un huevo hasta ahora. Claro, ese va a ser O sea, tu problema. O sea, ¿qué más me da que sea bisiesto? ¿No me cambia la vida? Sí. Hay un día más. ¿Y? O sea, no sé. ¿Tú sabes que cada año tú cumples cobras un lo día mismo. después? ¿Tú sabes que cada año tú cumples un día después? No me empieces a liar. O sea, si tu cumple ha sido un sábado, el año que viene es un domingo, salvo que toque bisiesto. Claro que se descuadra todo. ¿Y qué toca? Si es bisiesto. Pues se salta. Depende, ¿no? Depende si eres si de estás enero antes o de... Claro. Eso. Ujú. Muy bien. Pero luego Oye, en el enero del año siguiente te vuelve a tocar, ¿no? mira, es como cuando empieza y metemos en la bolsa ¿Y dos cómo- aguacates. por qué te importan tan poco las cosas más mundanas, tío? Porque eres como una especie de asceta o estás por encima del... Pues se me queda enganchado Mira. hoy. Hoy se me No, queda no, enganchado. porque la No rotación del mundo me responde. habéis explicado 1000 veces, pero como me importa un huevo ya no sé. O sea, La y esto rotación del mañana. mundo, hay traslación Mira, yo tengo un sitio, y una rotación. capacidad. No, ya 10 veces. Tengo una capacidad. Gaby, a mí me entran 10 kilos de noticias y de cosas en la cabeza y de cosas. Aquí hay 10. Es que tengo que elegir con mi edad. Ya, pero es que en este programa te has enterado que los dinosaurios se extinguieron por un meteorito que Eso hizo me la acuerdo. atmósfera irrespirable. Y eso se me Te ha has quedado. enterado que es un año bisiesto. Pero eso ¿Te has puede. enterado para qué se utiliza esto? Porque no sabía utilizarlo No bien. lo tengo muy claro. ¿Todavía no lo tienes muy claro? No lo voy a utilizar más y me quito el problema, como las tildes, tío, y las mayúsculas. Mira, es que el que se quiere complicar la vida se la complica, que yo no. Que yo no, y que digan que soy un cateto, me importa un huevo, ¿sabéis? No sé, Pa'lante, como los de Alicante. El muro, antes así, ahora por aquí. Ya está. Gaby, tío. Pues qué Ya, guay ya. que sé lo de los bisiestos. Ya está. ¿Sabes lo peor? Que ahora está pensando... vale, ahora sé lo de los bisiestos, pero ¿en qué me ha Y me he cambiado? comprado un reloj. Está pensando en qué me ha cambiado la Y vida. me he comprado un reloj de la luna llena y de la luna menguante y su historia, que Snoopy la tapa la luna. ¿Qué? Para ver si lo entendía. ¿Cómo? Pero ya no me lo pongo. ¿Pero qué dices? ¿Que es un pita para la luna? Pues que según cómo estaba la luna, Sí. tapaba Las fases de Snoopy. la luna. Eso es. Sí. Y luego me lo compré y dije, menudo lío me he metido que Ya. no entiendo Te nada. cuento una Mariloli. cosa, te de la luna, interesante. Porque yo soy todo lo contrario. Yo almaceno información que no sé por qué la almaceno. Ya, que es, no. Y es para válida. ganar al trivial. Y para presentar este programa. ¿Sabes que la luna es mentirosa? Esto ya te lo he contado muchas veces. Que es agua, me dijiste un día. ¿Qué? Que hay mucho agua en la luna, ¿no? ¿Yo? No, vale. Yo creía que era agua. ¿O No. cuál es ese? Sí que más da, si no vamos a ir, ¿qué cojones? O sea, ¿tú vas a ir a la luna? ¿Te vas a meter con los millonarios? ¿Vas a ser millonaria para ir con el calvo este de Amazon? ¿O de qué es ese? ¿Te puedo contar por qué la luna es mentirosa? ¿Por qué? Y lo del agua es que aprendimos aquí también que hay un planeta que es todo gas. Todo gas. Sí. Muy bien. Evaporado, tú lo unirías ahí, no sé. Bueno, Bueno, vamos. que la luna es mentirosa porque cuando tiene forma de C no está creciendo, está decreciendo. Y cuando tiene forma de D no está decreciendo, está creciendo. Esas chorras no me gustan.
Porque eso es para explicar a los niños como si fueran tontitos. ¿Cómo O sea, tontitos? C, pues hoy estaba... No, es mucho mejor llegar a cumplir 46 años sin saber lo que es un bisiesto. Mucho mejor. 7. 47. Pues eso. Y mira que bien me ha ido. Ya, pero no sé... Bueno, porque sí. No me importa. De chiripa. Mira, tengo bastantes cosas más importantes. Ay, Dios mío. Mi límite no está en el bisiesto, que va de límites. ¿Y dónde están tus límites? No tengo. No tengo. Soy muy raro. Y ya está. Y ya está. Jesucito. Pues vamos a hablar de límites, porque De para Jesucito, alguna... de Jesucito también me estoy enterando ahora. Bueno, no te pero pienses. porque no eres católico y porque no has sido un colegio Cuando tengo que católico. explicar el nacimiento y esas historias que ponen. ¿Pero tú en pones el el barrio, nacimiento? En el barrio ponen. En la Plaza Guipúzcoa. Sí. Bueno, pero pues ya está. seguro que tu madre les explica. Que vean a los lencheros y ya está. Venga. Que pues el ángel que sale les puedes decir que es Gabriel, que es yo. Es yo. No, porque la siguiente vez que vea el ángel va a decir, ¿quién era el ángel, tío? ¿Quién Mira, era el ángel, Michael. Alguien muy cerca mío, ¿quién era el ángel? Que no, que no. Desde luego que este chico no tiene límites. Pero Germán pregunta por los límites de la fruta. Vamos a escucharlo. De la fruta. Aupa y pareja, os llamo por una pelea que tengo en casa por la fruta. Yo soy muy de fruta, como continuamente, sobre todo pues cuando tengo hambre entre horas, ¿no? Porque tengo entendido que se puede comer pues toda la fruta que te apetezca, sin límites, como la verdura. Como que eso siempre sienta bien. Y la mujer que no, que tanta fruta que no puede ser buena con el azúcar, con tal. Y bueno, te quería preguntar, Gabriel, ¿hay un tope de fruta que se pueda comer al día? Eso es lo que querría saber. Es que ricasco, os llamo desde Bilbao, soy Germán. Últimamente, igual es por eso por lo que te lo dice tu mujer, últimamente hay una corriente que ha cogido muchísima inercia y mucha fuerza en contra o denostando el azúcar que contienen las frutas. Entonces, hay una especie como de recomendación velada de decir a la gente que cuidado con la fruta, que bueno, que sí, fruta sí, pero que tampoco se pasen con la fruta y sobre todo que algunas frutas son mejores que otras por su contenido en azúcar, etcétera, ¿no? La realidad en población general, ¿cuáles son los patrones de consumo de nuestra población? Lo que sabemos es que al revés, lo que necesitamos es consumir más fruta y lo que sabemos también en estudios poblacionales es que el consumo de fruta, de relacionarse con algo, en estudios observacionales, poblacionales, de relacionarse con algo se relaciona con mejores resultados de salud que en algo negativo. Entonces, ¿por qué es esto? Pues porque la fruta, además de contener el azúcar naturalmente presente en las frutas, contiene fibra, contiene antioxidantes, contiene compuestos bioactivos, contiene muchos componentes que están relacionados directamente con la prevención de enfermedades y también, en el caso de padecerlas, que no den tan fuerte. Entonces, el consumo de fruta nunca nos debería preocupar. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es lo que pasa muchas veces en consulta, que desplaza el consumo de otros alimentos. Te pongo un ejemplo. ¿Comer frutas? Sí, por supuesto, a todas horas, la que quieras. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo ceno solo fruta, porque me resulta muy cómodo o porque me gusta, el problema no viene de cenar fruta, sino de lo que estás dejando de cenar. Porque igual estás perdiendo una oportunidad de incluir una fuente de proteína o de incluir verduras, ¿no? Que es otro grupo de alimentos importante, o de grasas saludables que no contienen las frutas. Entonces, ¿que de vez en cuando te apetezca cenar fruta? No pasa nada. ¿O desayunar solo fruta? No pasa nada. Pero sí que es verdad que si esto es tu hábito al final del día, Germán, pues igual sí que es interesante, no por el mal que puede hacer la fruta, sino por el desplazamiento alimentario que hace de otros alimentos, valga la redundancia. Osondo, vamos allá. Un poquito de sal. Aunque también yo, desde que... O sea, ya no me atrevo nada a decir lo de los límites, porque me han pasado cada cosa curiosa con lo de la Sí, que va un tío fruta. y se come un melón. Ya te dije, un pelotari. Sí, sí. El tío se metía un melón, como le había dicho, que una ración de fruta es lo que te entra en la palma de la mano. Pues Como eso. le entraba un melón de Cantaloupe, se metía un melón de Cantaloupe así a media mañana. Mira qué buena pinta ahí, yepa. Que le sentaba mal, decía. Osondo, bueno, tengo baño María, tengo yemas, sal, pimienta, mantequilla clarificada y lo que vamos a montar es la holandesa. Pero esta holandesa luego la vamos a acabar con chorrito de nata y con chorrito de limón. Y lo vamos a tener a mano. Vale, le damos así. Empezamos a dar. Vale. Así. Y ya va montando. Ya va engordando, ¿eh?
Sí, y luego lo vamos a aligerar con lo que es la nata. Yep. Vamos allá. Esto cambiamos por este. Claro, es que en las planchas tienes ahí diferentes grados de temperatura. Sí, claro. O sea, eso en realidad es como una sartén que lo que hace es que el del centro tiene más fuerza hasta que coge toda la plancha bien. Venga, le damos así, enriquecemos un poquito. Y le echamos una pizquita de... Osondo, pues mira, mientras tanto vamos a contestar a otra pregunta que nos habéis hecho, que dice así: Kaixo Bicote, me llamo Charlie, soy de Sopela y después de muchos años trabajando detrás de una barra, me estoy planteando lanzarme y ponerme en marcha un proyecto personal. Tengo algunas ideas y os escribo por si me podéis dar algún consejo sobre qué tener en cuenta para hacer las cosas bien y que la apuesta funcione. Es que ricasco por el programa. Se lo hemos preguntado a Ricardo Pérez del Llandiola. Bueno, Charlie, lo primero, Soriona, por el paso que vas a dar. Conoces el oficio y, sobre todo, conoces la plaza donde vas a montar tu negocio. Lo primero, yo te diría que definas bien tu concepto, que no intentes gustar a todo el mundo. Ofrece un producto innovador, eso es importantísimo, y tu valor diferencial es lo más importante. Necesitas un plan de negocio, un poco de papeleo, pero al final va a ser tu guía de trabajo. Busca el apoyo de las instituciones, con el asesoramiento que hay con departamentos del ayuntamiento, en este caso de Soperana, de la Diputación. Ellos te van a ayudar a definir mucho mejor el plan de negocio y digitaliza al máximo todo lo que puedas. Y sobre todo, pues sé constante, sé formal y sobre todo fiel a tu idea. Buenos consejos, ¿eh? Sabe de lo que habla Ricardo. Pues sí. Pues sí, pues sí. Igual eso es lo más difícil, ¿no? O sea, como no tener miedo a no gustar. Bueno, y ser feliz haciendo lo que haces, ¿eh? Ya que lo vas a montar, acuérdate de ser feliz. Que luego montan muchos y dicen, joder, Sí, sí, pero la verdad que... me he dado cuenta que no me gusta. Y dices, joder. Pero eso Venga. pasa con muchos trabajos, ¿eh? A mí, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que no somos conscientes cuando vas a estudiar algo es que una cosa es que te guste estudiarlo y otra cosa es que te guste trabajarlo. Ya, pero bueno. Un poquito de mantequilla, ¿vale? Que vamos a hacer una tortilla. Ahí. Venga. Bueno, en realidad lo que vamos a hacer es romper unos huevos, ¿eh? Que lo vamos a hacer aquí, así. Lo rompemos. Así. Y ahí, ¿vale? Pizca de sal. Pizca de cebollino. Y a mí me gusta taca, taca. Y le damos. Buena pinta. ¿Qué te queda luego? ¿Ya montar la tostada? Montar la tostada. Venga, porque yo creo que mientras nos da el tiempo perfecto, además igual te da algo de inspiración, para ir a un negocio que emprendió y que lo está petando en Donosti, que es el Roque Coffee, un sitio para hacer brunch con café de especialidad, que nos van a enseñar su brunch de salmón con huevo poché y encurtidos. Vale. Lo piden un montón. Hola, ¿qué tal? Soy Diego y bienvenidos a Roque, una cafetería de especialidad ubicada en el barrio de Gros, en la ciudad de San Sebastián. Acompáñeme para conocer un poco más. ¿Qué es un café de especialidad? Pues un café de especialidad es un espacio gastronómico donde el café siempre está primero. Y en Roque esa es nuestra intención, nuestro objetivo, nuestra misión. Nos interesa mucho interactuar con el cliente y tener la sala como el medio. Por eso acercarnos a la mesa, servirle al cliente el café, explicarle los métodos de filtrado, de dónde vienen los granos, es muy importante porque es parte de la misión de este proyecto, educar sobre la cultura del café. Claro, estos ahora están al lado del GOE. Habrá muchos Sí, estudiantes, sí, mucha sí. gente con su Hombre, portátil, estos tienen trabajadores. perfil culinario, ¿eh? Parecen culinarios, ¿eh? Igual de importante que el café son también nuestras opciones de comida. Y en Roque nos centramos mucho en el brunch, tanto salado como dulce. Buscamos resumir tradición e innovación en una propuesta gastronómica que esté a la altura de la calidad del café que nosotros ofrecemos. Tenemos bollería recién hecha, tenemos tostas, tenemos bowls, opciones ligeras, sin gluten, algunas más atrevidas que otras, pero el propósito es ese, que la comida esté a la altura de toda la bebida que ofrecemos.
Y a continuación los dejo con mi compañera Cari, que les va a preparar un plato muy delicioso y muy roque. Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Caribay Bolívar, nací en Venezuela, en la zona de los Andes, y tengo 9 años en San Sebastián. Y lo que más me gusta de Donosti, aparte de la gastronomía, es la ciudad. Y el día de hoy le vamos a presentar un brunch, especialmente el plato de salmón, en el que incluye salmón ahumado, huevo, el yogur, y pues eso hace que la gente pues le atraiga un poquito más. Vale chicos, para este plato de salmón lo primero que vamos a hacer es colocar el yogur y lo extendemos un poquito por el plato. El yogur que estamos utilizando lo hacemos previamente y mezclamos yogur, alcaparras, ralladura de lima, aceite de oliva y un toquecito de sal. Seguimos con el huevo. Estos huevos ya están previamente cocinados, que lo hacemos a 65 grados por 45 minutos. Ahora viene el ingrediente principal, que es el salmón, ya que es un producto muy versátil, combina muy bien con el yogur y con el huevo. Después de nuestro salmón, agregamos los encurtidos. En este caso tenemos cebolla que encurtimos en casa y unas piparras. Las piparras a nuestro plato le aportan acidez y ese toque picante que rompe con todo el plato. Después de los encurtidos, agregamos el aceite de eneldo, que le da un toque fresco al plato. Qué rico, ¿eh? Qué contrastes. A continuación añadimos los brotes, que tienen eneldo, cilantro y microbrotes. Y como toque final agregamos unas lascas de sal maltón. Y este plato siempre sale acompañado con un buen pan de masa madre, cúrcuma y pimienta. Espero que les haya gustado y ya saben dónde encontrarnos, en calle San Francisco 49, en Roque. ¡Agur! Es un poco como huevos turcos, ¿no? Casi con el yogur ese que una vez hicimos. Mira lo peculiar. La holandesa esta, con nata, no va encima, ¿vale? Va en la tosta. Así. Así. Y ahí. Yipi. Encima de esta tosta vamos a poner los huevos. Y encima el salmón. No os preocupéis porque esto, como estamos en el programa Sin Límites, no es la única tosta que vas a hacer. No, vamos a ir a Hawái. Vamos a ir a Hawái. 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 Tosta hawaiana. ¿Qué va a llevar? Piña, ¿no? Sí, es un poquito la pizza, ¿eh? Ah, pues entonces que iba piña, Va gratinada. jamón. Oh, qué bueno. Jamón, queso y piña. Osondo. Y luego un poquito de pimentón encima. Muy ¿Qué bien. te parece? Pues me parece maravilloso. Ahí. Maravilloso. Vámonos ahora de Dinamarca con esta tosta danesa a Hawái. Hawái. Ahora volvemos. Bombay. Hawái, Bombay. En esta, bueno, hemos llegado a Hawái, nos han hecho aloha cuando hemos llegado ahí todos, ¿eh? No tengo el placer de haber conocido Hawái. Pues hay que ir. Mi amigo JR Hombre, fue este Hawái, año. que está a mano ir a Hawái y además creo que es muy barato llegar a Hawái. Pues un amigo mío fue Sí. porque estaba en San Francisco y no era tan difícil. luego Hombre, ir. ya en San Francisco. Ya, Pero de Donosti hasta Hawái os Hombre, tienes ya. un trozo, ¿eh? pues sí. Y que una maravilla, que merece, Hombre, que merece. solo faltaba. Escucha, nos vamos a un Escucho. pan clásico de molde, ¿vale? Lo otro era una hogaza. Esto lo que vamos a hacer es planchearlo aquí, con oro líquido. Bueno, Oro líquido de Navarra. sí, esto en Hawái no tienen, ¿eh? Ya les llevaremos, si nos invitan les llevamos, ¿eh? Tendrán aceite de oliva, pero no tienen aceite de oliva virgen extra urzante, el auténtico sabor de Navarra. Esto no lo saben Con ellos. una selección de aceitunas inigualables, selección Coupage. Eso es. Que, bueno, ya Maravilla. me habéis oído hablar 1000 veces de las propiedades nutricionales del aceite de oliva virgen extra, pero es que además a nivel gastronómico, Ander, Fíjate, no le estamos echando tomate porque ya lo lleva el aceite. Este año es que me sabe a tomate ya. O sea, es increíble, increíble. Vamos a darle ahí, que coja ese saborcito. Esto sin miedo, ¿eh? Ahí. Ander, mientras vas planchando, Ujú. lo digo porque necesito
Te necesito entero, Me Ander. necesitas. Necesito todo de ti. Aquí estoy. Todo de ti. Que bueno. Tu cuerpo, tu mente, tu inteligencia, tu atención, tu energía, todo. Todo. Pues perfecto, aquí estoy, sin límite, no límite. Ya, pero en serio te lo digo, ¿eh? Que sí, que yo no hablo en bromas. Tú, Bueno. en el Te trabajo. lo digo porque vamos a jugar a ¿cuánto peso cargo en la furgo? Con este rollo que nos traemos de los límites o no los límites. Bueno, pues yo te voy a hacer un juego de cálculo mental. No me puedo pasar de 3.600, ¿no, Gary? En la furgo. 3.500. No sé, a ver si el que lo ha organizado es un temerario. Me ha dicho por el pinganillo que no se pasa. Vale, porque yo no voy a pagar la multa, que la pague aquí en la tele, ¿eh? Venga, vamos, ¿qué llevo? Venga, te has comprado una furgoneta para trasladar mercancías entre tus negocios. Estás dispuesto a aprovecharla al máximo y cargarla hasta el límite. Tienes que calcular cuánto peso vas a cargar en su primer viaje, Vale. Empiezas con 5 sacos de 20 kilos de patatas. Venga. 100 kilos. Cargas también 5 sacos de 10 kilos de cebollas. 150. Y 10 bolsas de ajo de medio kilo cada una. 155. Vale. Te acaba de llegar el pedido de frutos secos y subes a la furgoneta 7 cajas de 5 kilos de nueces y 3 contenedores de 20 kilos de almendras. O sea, 155 más 35, ¿y las almendras cuántos son? 3 contenedores de 20 kilos. 155 más 35, estoy en 190 y 35, venga, 215. ¿Quieres volver a sumar? O sea, tengo que sumar a 190, 35. ¿Qué 190? 190 más 35. No, ¿cuántas son las almendras? 3 contenedores de 20. 60 tienes que sumar. Pues entonces voy 250. Pues entonces sí, muy bien. Ainhoa te llama para pedirte unas nueces para un pisco labis con la familia y sacas de la caja y sacas una de las cajas de 5 kilos. Vale, 245. Vas al almacén de bebidas y decides llevarte en la furgoneta 10 bidones de 50 litros de agua 10. y una garrafa de aceite de 5 10,45, 2,95. Venga, 2,95. y una garrafa de aceite de 5 litros. 300. ¿Qué hacen? 300, ¿no? No. Buah, uf. Vas al almacén Oye, de... se anula la fiesta. ¿Eh? Que Ya no es una vale. fiesta. Pues no se monta la furgo ni Cristo. Ya está, tanta hostia de frutos secos. A ¿No ver. hay cervezas o qué? Va 2,45 por si queréis jugar en casa. 2,45. Ander ya no juega, da igual, se ha rendido. Vais al almacén A de mí no me bebidas. digas que me he rendido. ¿Te has ¿eh? rendido? No me he rendido. ¿Te acabas de rendir? 2,45. Venga, las almendras. Venga. ¿Qué almendras? ¿Qué? Vas al almacén de bebidas y decides llevarte en la furgoneta 10 bidones de 50 litros. 10 por 50, ¿cuánto 500. es? Pues eso. 500. Y una garrafa de aceite de 5. 500. Y de 2,45 y 2,50, 7,50. ¡Eso sí! No me dices a mí que me rindo, que me cago en... Pues por eso te lo he dicho, porque si no, no jugabas. Ya te habías rendido. Ya me he olvidado, 7,50. Venga. Subes también 2 cajas de servilletas de 2 kilos cada una. 2 cajas de 7,50 y... ¿De cuántos cada caja? 2 cajas de 2 kilos. Más 4. Y un paquete de 1 kilo. 3,54, 3,55. 7,55. Vas al estante de los palillos y coges 30 paquetes de medio kilo. 30 paquetes de medio kilo para completar la carga. 7,55 más 15. Son 7,70. 60, 7,70. Antes de salir, recuerdas llevar... 7,70. Esta es la última, Ander, venga, 7,70. Antes de salir, recuerdas llevarte también un ramo de flores para tu mujer, de 770 gramos. ¿Cuánto peso has cargado en la furgo? 770 con 750 gramos. 770 pesa el ramo. 770 gramos. Ya no juego más. Este año tu número y yo detrás. Pues joder, es que Yo estás a seré un fire. seré el arcipreste de Ita, yo. Venga. El fácil. juglar de clerecía. Bien de aceite, ¿vale? Muy bien. Piña. Y ahora, 1 y 2. Y al salir, orégano y pimentón. Si metemos ahora el orégano y el pimentón, ¿se? Muy bien, Gary. Se quema. Hawái conmigo, venga. Sí, es que me estaban hablando por la oreja derecha, por eso no te estaba escuchando. Me estaban diciendo que ya es buen momento para irnos a hablar con Higinio Rivero.
Osondo. Una historia apasionante, una historia de superación y de verdad mucho que reflexionar, mucho que aprender de su historia y de lo que nos va a contar en la sección en primera persona. Él es deportista paralímpico. A raíz de un accidente, pues dijo: a mí la vida no me pone límites, no me va a parar, cabezota hasta el final y bueno, pues es que ha triunfado en sus deportes. Así que nos lo cuenta todo hoy en Bilbao en primera persona Higinio Rivero. Hola, soy Higinio Rivero, deportista paralímpico, y desde el Centro de Alto Rendimiento de Men for Sport en Bilbao os voy a contar cómo después de sufrir un accidente escalando hemos seguido alcanzando todos los retos que nos hemos propuesto. Estaba yo en una época que quería tener un año sabático y me cogí un año sabático, entonces ahí empecé a hacer lo que más me gustaba en ese momento, que era escalar. Y escalando, pues bueno, tuve un desafortunado accidente de una caída de 15 metros de altura en lo que me provocó una lesión medular por estallido de una vértebra, aparte de un montón de roturas de huesos. Y bueno, a partir de ahí empezó una nueva vida, porque hay gente que ve que fue un accidente grave y que fue algo desgraciado, pero yo también lo que veo es que estaba haciendo lo que me gustaba y aparte estoy vivo, con lo cual puedo contarlo. Claro, es que la parte de... Qué y vuelta, encima ¿eh? Pero siempre está sonriendo, ¿eh? Qué fortaleza mental, ¿eh? Hasta en los peores momentos, mira. Después de este accidente, un 4 de abril de 2013, pues tuve una época, como digo yo, en un todo incluido, que fue en el hospital, durante 3 meses que no me podía ni mover de la cama, tenía que estar horizontal, entonces, porque tenía rota la cadera también. Entonces, bueno, fue un proceso ahí de aceptación, de aprender otra vez a vivir con tu cuerpo diferente, ¿no? Y entonces, bueno, yo busqué la forma de rehabilitarme, ¿no? Y una forma era el deporte, que me gustaba mucho, entonces se me aportaba una condición física, también psicológica, sobre todo porque me gusta la naturaleza, de salir. Y entonces empecé con el piragüismo. Y la verdad que, bueno, no sé, como también dicen que soy cabezón, me fui calentando y, bueno, una cosa llevó a la otra, empecé a entrenar muy duro, seguí un proceso y, bueno, eso me llevó a pruebas internacionales, medallas internacionales y a participar en 2 Juegos Paralímpicos de Tokio y de París. Y como no es suficiente, pues me lié la manta a la cabeza y empecé también con Juegos Paralímpicos de invierno y empecé a hacer esquí de fondo y biatlón. Entonces, bueno, ahora soy el primer vasco en conseguir ir a unos juegos tanto de verano como de invierno. Aquí la verdad que entra en juego una parte muy importante en mi vida, que es pues tanto mis amigos, mi familia, ¿no? A la hora de ayudarme y en especial mi compañera de vida. Que, de hecho, encima nos conocimos 4 días antes del accidente, ¿no? Que se quedó ahí y que en todo momento pues, me ha acompañado en este proceso de cambios y de retos, ¿no? Que sin ella no hubiese llegado a ningún lado. De hecho, en el último campeonato del mundo de parabiatlón era ella la que me daba la carabina y la que me ayudaba allí. O sea, de cara a los juegos, pues te apoyas en la gente que te quiere ayudar. Lo bueno es que también ella ha mantenido mi espacio y, por ejemplo, cuando estoy en casa y me toca limpiar el baño y tengo que tirarme al suelo para limpiar, el verme a mí allí, claro, cuesta mucho no querer ayudarte y yo le doy las gracias porque al final lo que me hace es que yo sea independiente, ¿no? Si el querer ayudar a veces va en contra nuestro, ¿no? Entonces, por eso, es un proceso y la verdad que me han ayudado mucho. Yo esto se lo escuchaba a más personas con discapacidad, ¿eh? Yo creo que el mayor impedimento que he vivido yo, y yo creo que en la vida en general, la verdad que es el dolor, porque el dolor... He tenido épocas de mucho dolor en la espalda también, entonces eso te nubla y al final el entorno tampoco es lo que transmites al entorno, un dolor y una mala sensación. Entonces yo creo que es lo que más incapacita, ¿no? Luego, fuera parte de barreras arquitectónicas y así, pues como digo yo, es coger el martillo y romperlas, ¿no? Pero yo creo que lo peor es el dolor siempre. La superación yo creo que es el no rendirse, ¿no? El día a día, el seguir y sobre todo, claro, hay días que son muy malos, ¿no? Y pues esos días son los que más importan, que hay que estar y hay que seguir, ¿no? Ahí dando guerra y yo creo que eso es lo que te lleva a superarte en el día a día, sea el problema que sea o la adversidad que sea. Bueno, Ander y Gabriela, espero que os haya gustado mi historia de vida y que nada, que ahora os espero aquí, que vengáis a entrenar y para ponernos fuertes todos.
Agur. Ué. Fuerte, fuerte. Fortísimo. Me cago en la. Ha levantado la silla como si nada. Fíjate, qué cosa. ¡Oh! Muy guay, ¿eh? Bueno, Espero que sea descafeinado. hemos estado en Dinamarca, hemos estado en Hawái y ahora nos toca un smoothie de plátano y mango. Con frutos rojos y chía. Venga, Ozona. vale. Bueno, venga, smoothie. Es que antes de poner a grabar me cuenta unas cosas que luego me pilléis con esta cara y claro. ¿eh? Hombre, es que plátano secretos, y mango. secretos. Es que, ¿eh? Yo a veces creo, no sé si tienes 48, ¿cuántos tienes? ¿47 o 5? O sea, no retienes, te he dicho 47. Antes, sí, sí. Que no tengo 47, que tengo 48, tío. Claro que tienes 48. Claro, ¿y por qué has dicho 40? Porque no me tú antes liéis. me has dicho 47. Sí, pero tengo... Y tú 46 has dicho. Tengo 48. Yo tengo 36. Me alegro. Ander González, venga, adelante. Venga, smoothie. ¿Qué es lo que lleva el smoothie? Pues lleva plátano, lleva mango, ralladura de limón, un poquito de cúrcuma. Me vas a poner a pelar el mango, yogur. Lo que quieras. ¿no? No, porque siempre haces lo mismo. Pues pélate el mango. Ay, de verdad. Que si 3 no digo años nada. tiene, 3 años, ¿eh? 3. O sea, yo no sé quién los tiene, 3. pero yo ya me pelo el plátano. Venga. O sea, Sí. los tontos son estos, tío. Bueno, aparte, bueno, es que los cámaras son unos... Bueno, no podemos decir esas cosas. Son unos Perdona, cretinos. ¿No has aprendido algo de que un día salió un compañero nuestro Buah, ahí? esto está no genial. dijo que era cámara, ¿eh? Era Dijo operador. Operador de cámara. Pero es igual es el título oficial, ¿no? Yo soy dietista nutricionista. ¿Tú qué eres? Yo... Ander González. ¿Ha dicho yo- nada, Garikoich? Yo nada. No, ¡Hala! es que Garikoy se mete en el programa. Pues ciertamente el único título que tengo es el... No, tengo dos, mira, el del conducir y el del barco. Pues ya está. ¿Eh? Llevo la cartera bastante vacía. Sí. ¿Crees que hay mucha titulitis? Y poca universidad de la calle. Y poca casta. ¿Eh? Y me escribís otra vez y me decís que lo que queráis. Pero sigo ¿Qué pensando te escribe lo la mismo. gente? No, pues que la gente Yo ya creo lo que intenta, yo creo que tu discurso es como muy belenista, ¿no? Yo creo que tú tienes que caer bien a la gente. ¿No? No. O sea, tú eres como el príncipe del pueblo, un poco, Pues ya me ha escrito alguno que no ha estudiado no sé cuántos años de carrera para poner copas, mira, pues en la vida hay que hacer muchas cosas que no nos gusten. Yo he si quieres estudiado te- mucho y he puesto copas, ¿eh? Claro, que aquí todos meamos colonia. Que no. No, hombre, lo que sí que es verdad es que... Hombre, si has estudiado, sí, pues te pues gustaría sí. trabajar de lo que has estudiado, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? Solo Pues sí. faltaba. Pero bueno, cuando se empieza, pues tampoco igual se puede exigir demasiado, ¿no? ¿O qué? Pues yo creo que en las nuevas generaciones eso es algo que está cambiando, ¿eh? Están poniendo, yo creo que en general la generación Z está aprendiendo a poner más límites que lo que poníamos nosotros. Te digo en serio, ¿eh? Bueno, oye, que cada uno barre su parcela, pero a llorar a A la llorería, ¿no? la llorería. ¿Vas a hablarme todo el rato en frases hechas o...? No, porque no me sé muchas. Bueno, me sé cómo empiezan te y luego inventas bastantes. pongo mi parte, eso es. Soy artista del verso. yo. Pues el que parte y reparte se lleva la mejor parte, ¿eh? Sí, ande, no ande, caballo grande. Bueno, Venga. pues muy bien. Muy Este bien. mango me está poniendo nerviosísima Claro. ya, ¿eh? Esto es una chusta... Si has dicho que estaba buenísimo. Es que está buenísimo, por eso es importante, por eso es difícil pelarlo, porque está maduro, maduro. Maduro, maduro. ¿Qué? He bailado como Maduro. No he visto el vídeo. Joder. ¿Ha bailado? ¿No has visto un montón de vídeos que Trump pincha y Maduro baila? No. Joder, hay mogollón, hay buenísimos, tío. Bueno, claro, igual no está en el nivel cultural de lo que tú sigues, pero... estamos ahí. ¿Pero tú quién te crees que soy yo? O sea, porque No, sepa pero que si es eso- año bisiesto, no soy catedrática en neurociencia, Pero que ¿entiendes? eso sale en todos los no soy lados. mulet. Me voy a lavar las manos. Con lo de la IA, tío, o sea... Con lo de la IA, todo lo que han hecho de Trump y Maduro. Joder, hay uno que está, el de China y el de Putin, y el Putin bailando encima de un billar y todo. Bueno, hicieron como una fiesta de fin de año con todos los políticos españoles. Estaban También- todos como ah, bailando sí, ahí. sí, sí, sí. Como un fiestón ahí que te Que mueres. iban de disfrazados. Sí. Bueno, vamos a ver la última sección ya del programa de hoy. Se acaba. ¡Oh, qué pena! Que es No tengo una 38 y qué. Y hoy hemos traído algo que hemos encontrado por redes de un chico que cuenta pues
después de haberse hecho un bypass gástrico y perder muchísimo peso, las limitaciones que le suponía tener ese sobrepeso y que ahora no lo tiene. Incluso que ha podido cumplir algún sueño. Vamos a escucharle. Hola, mis gordos en pausa. 220 kilos te limitan la vida. Aunque tú pienses que no, porque ya lo ves normal, pero te la limitan. Tanto físicamente como mentalmente. En este año y 9 meses que yo llevo operado, he ido tachando y haciendo cosas que en mi vida creía que iba a hacer. Como es montarme en un túnel de viento, como es montarme en un cacharro de la feria. Porque esas cosas físicamente no me eran posibles. Había otras que yo siempre he hecho un gordo chapalante y no me ha sentado y las he hecho. Aunque me costara el doble de trabajo, aunque tardara más tiempo, aunque después me arrepintiera porque me dolieran mucho las piernas. Pero las hacía. Pero había otras que por matemática pura eran imposibles. Porque con 200 y pico kilos montarme en el túnel de viento, el ventilador no subía. Es que no me iba a subir. Qué gracia me ha hecho. O sea, su ilusión era montarse en el túnel del viento. Yo no lo había pensado nunca. Ya, eso es lo que estaba pensando yo, que yo creo que, bueno, las limitaciones, no sé. No O sea, tengo, con tengo andar en muchas bici palabras. con andar en bici me valdría. El túnel del viento, qué grande el tío. Bueno, un tío animado. Pues que le ¿No? dieran... Sí, no sé. Vamos allá. Venga. Vamos a darle... Oye, mañana ya carnaval, ¿no? 12. Sí, eso es. ¡Epa! Mañana... Jueves de carnaval, jueves gordo. Mañana mi día, eso es. Sí. ¿Quieres Buen que día te en todos decore los yo? sábados. ¿Eh? ¿Quieres que te decore yo el smoothie Venga. bowl? Mira. Esto uno no se lo jama, ¿no? ¿O qué? No, hombre, esto es un montón. Yo creo que esto es como para 2 o así, ¿no? ¿O qué? A ver. Mira, podéis poner así. Uy, las frambuesas. Uy, qué rollito tiene esto, tú. Qué rico, ¿eh? ¿Has visto? Bueno, ¿y qué planes de carnaval tienes? Yo me voy a Madrid. ¿Tus hijos de qué van? De La Real. Ah, claro, que no Vamos vais a ¿no os Madrid vais a ver a la a Real. disfrazar de nada? ¿Vosotros habéis hecho alguna vez? Pues no he pensado, no he mirado si en Madrid hay carnavales. Ah, no habrá. Yo creo que están prohibidos los carnavales en Madrid. De hecho, vale. sí. Ayuso ha dicho nada. Almeida también te han dicho. Que Ayuso ha dicho que no, que aquí no desfila nadie, ¿no? ¿O qué? Yo creo que sí que vas a tener carnaval, ¿eh? Pero bueno, podéis ir del Pues no lo Madrid había o de la pensado. Real o de lo que queráis. Mira, así se sirve esto. ¿Y esto ya lo has echado? Sí. Sí. Toma Pero, ya. tío, pruébalo. Smoothie bowl. Mira. Que estará buenísimo, estará Pero buenísimo. una textura. Venga, prueba. A mí no me preguntes de qué voy a ir disfrazada, ¿eh? Igual voy de una K-pop. ¿Qué es eso? Tiene una textura ahí como Como mousse. ¿Qué? ¿De Kate Moss? De K-pop. Las guerreras K-pop. Demon Hunters, ¿sabes? We going up, up, up. Ahora eso me vas a canta- decir, eso canta cada John. vez que no sé algo. Que sí, canta John. Jo, es que esa está- me sé. Aquí, mira, pa, pa. Na, 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 na. Na, 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 na. Banana. Amor. Pues es un fenómeno mundial, ¿eh? ¿Así? Sí, me ha dicho mi hija a ver si me quiero disfrazar de. ¿Y cómo son? ¿De qué? Son De- dibujos. Ah, dibujo. Pero son, sí, son, o sea, son K-pop coreanas. Entonces tiene una trenza así larga, la otra tiene un pelo rosa Lo que canta largo. son los dibujos de la tele, tío. Claro. Vale. Lo puedes poner en el coche. El disco está fenomenal. No, en el coche no funciona Esa la canción, música la de de los Golden, niños. ha sido la más escuchada de 2025. En mi coche no sé qué pasa, que la música de los niños no funciona. Ya. No es solo en el Dainoa. Venga, pues. Bueno, menú sin límites. ¿Qué os ha parecido? Hemos hecho una tosta danesa, Maravillosa. una tostada Hawái y este smoothie bowl de mango, plátano, frutos rojos y chía. Y acordaros que una vez que hemos abocado bocados, pues os podéis ir de sidrería, como nos vamos a ir ahora. Ay, señor. Piararte.